anexo al territorio peninsular, usaron el sistema administrativo, la religión y el idioma. Justamente la religión y la administración son los que más se refieren a la arquitectura. Por eso en las tipologías que les proponemos estudiar están las residenciales, las religiosas, las civiles y las productivas. Vamos a comenzar por uno de estos instrumentos que utilizaron españoles y portugueses para ocupar el territorio, las tipologías civiles. En el cuadrito que están viendo hay una síntesis de lo que vamos a revisar a lo largo de las próximas 3 clases. Y están viendo que, por ejemplo, también hay una división entre España y Portugal, porque ambas coronas, si bien comparten esta idea de ocupar territorio, también tienen diferentes objetivos en cuanto a esos procesos de conquista y colonización. Nos vamos a dedicar ahora en esta primera tanda a las tipologías civiles, cabildos, ayuntamientos, postas, palacios de gobierno, capitanías generales, que en el caso de los cabildos y ayuntamientos son civilares, están destinados a la organización de la ciudad. España los denomina cabildos y en el caso de Portugal, cuando pasan a América, ayuntamientos. Siempre tengan en cuenta el espacio geográfico en el que están ubicados estos edificios, porque muchas de las resoluciones en cuanto a los materiales utilizados, a ciertas texturas y ciertos colores y también parte de la ornamentación, es decir, el lenguaje, van a tener directa relación con esta posición en el territorio. Están viendo que la mayoría de los ejemplos son ejemplos españoles y vamos a ver un cabildo, un ayuntamiento que es el que ejemplifica y reúne las condiciones esenciales para la misma tipología en el territorio que conquista Brasil. Les volvemos a repetir que en el caso de esta organización de acuerdo a tipos arquitectónicos funcionales, lo que tenemos a favor es que haciendo una selección de aquellas obras más representativas, reunimos las características de todos y podemos entonces encarar el análisis de cualquiera de estos edificios en general. Primero el antecedente para saber cuál es el modelo que se transcultura a América. Por un lado, España tiene una larga tradición en esta cuestión de una organización municipal a través de cuerpos colegiados, estas instituciones en las cuales los vecinos más importantes, más relevantes, el vecino en el caso de América va a ser el español, aquel que pueda participar del gobierno, nunca el criollo y mucho menos, por supuesto, esclavos indios. Estos ayuntamientos, que habría que separar la idea de la organización de la institución, que es el ayuntamiento, ese cuerpo colegiado, de la casa consistorial para Europa y para España, de consistorio, reunión, de ahí consistoriales, que es el edificio en el cual se reúne este ayuntamiento. Tenía en sus manos prácticamente la administración completa de la ciudad y dependían prácticamente también directamente del rey. Los ayuntamientos, después los cabildos en América, eran la reunión del consejo, contenían magistrados como los regidores, alcaldes, aferes, etc. Y eran los que organizaban administrativa, política y militarmente a cada una de estas ciudades. Como ven en algunas de estas imágenes, todos estos edificios que son sedes de estos ayuntamientos se resuelven casi siempre en 2 plantas, usan arcadas que generan recovas, que pueden ser espacios de comercio en la planta baja, mientras que en la planta alta siempre tienen una logia o una galería en la parte superior, que es la que sirve, tipo balcón, que es la que sirve para que los cabildantes comuniquen las noticias y las proclamas hacia el resto de los vecinos. Algunos, no todos, van a tener una torre o campanario o con reloj posteriormente. No es condición esencial esta cuestión de la torre, pero sí es una característica que heredan de los ayuntamientos del medioevo. Estos ayuntamientos eran lo suficientemente autosuficientes como para poder gobernar por sí mismos a la ciudad.
De allí la importancia que van a tener y cómo se construyen sus edificios. Están viendo uno de los más antiguos, que es el de Cádiz, en esta serie de imágenes, pero también estos otros responden a ideas un poco más del Renacimiento, mientras que el último que tengo por acá ya es un tanto más manierista, casi barroco. Es decir, que también la construcción de los cabildos acompaña el desarrollo de la arquitectura en estos 3 siglos. Mientras que en la tira que me queda del otro lado aparece la Casa de Contratación. Esta institución que habíamos dicho controlaba junto con el Consejo de Indias, que era algo así como un ministerio que se ocupaba de los asuntos de las Indias occidentales, del comercio entre América y España. Era el extremo europeo español de este sistema de monopolio comercial, porque controlaba la navegación entre lo que salía de América y lo que llegaba a España. Ese era el fin de la Casa de Contratación de las Indias. Primero ubicada en Sevilla, que es la que tienen ahora en pantalla, y después ubicada en Cádiz. Ambas ciudades, puertos que estaban más en relación con los ríos por ahí que con el mar. Las casas de contratación, en cambio, a diferencia de los cabildos, nunca tuvo un edificio propio, ocupó edificios ajenos. Este edificio que les estoy señalando, este es el edificio de la Casa de Contratación, es un edificio que incluso tiene influencia árabe y que después tiene en su resolución, el dibujito que tienen arriba, algún elemento ya que corresponde a la arquitectura española. Pero se reduce ¿a qué? A 2 pabellones con galerías enfrentados a sí mismos con un patio al medio. En los pabellones tengo las oficinas y la mayor parte de las actividades, los intercambios, etcétera, y el comercio solía darse directamente en el patio. También las casas de contratación tenían que tener espacios para guardar las mercaderías por ahí un cierto tiempo mientras se cargaban. Por eso estaban en conexión con otros espacios para ese fin. Siendo estos entonces los antecedentes, pasemos al territorio americano. La primera tipología que vamos a ver son los palacios de los capitanes generales. También los virreinatos tenían palacios para sus virreyes en las capitales. Sin embargo, estos palacios o desaparecieron o fueron sustituidos por el tiempo significado. ¿Cómo? ¿Pero qué es? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sigo? María Belén, ¿preguntaste algo? Perdón. No los veo yo. ¿Ya está? ¿Sigo? Las casas de los capitanes generales son entonces el lugar de residencia, pero también las oficinas y otras actividades que incumben a la administración política y militar de las capitanías generales. Estas capitanías que eran como territorios más reducidos todavía que los virreinatos, y lo que me faltó terminar de la frase anterior era que los palacios de estos virreyes fueron muy modificados a lo largo del tiempo y en muchos casos han desaparecido. Por eso preferimos, en este caso, estudiar edificios que se mantienen más o menos casi como en el siglo XVIII. El edificio que ahora tiene en pantalla es efectivamente del siglo XVIII. Tiene algunos antecedentes antes de la construcción definitiva de esta casa de los capitanes generales en La Habana. Y los espacios internos resuelven usos como oficinas administrativas, salones de recepción, la propia vivienda del capitán general, que era un puesto militar, comercios y escribanías que podían ser privadas, se alquilaban esas dependencias porque tenían una vinculación directa con la actividad del palacio en sí. El palacio en sí ocupa una manzana completa. ¿Cuál es la modificación o cuál es lo que se mantiene exactamente igual al modelo que señalé en el caso europeo? Como los anteriores, tengo un patio y tengo una galería en torno a ese patio. Tengo un eje de composición del edificio y hay una galería que le precede, que es tipo logia, que es exactamente igual a los edificios que les estaba mostrando en Europa. En el caso de la doble altura que tiene este palacio, se accede al piso alto a través de una escalera, que es como una escalera de mayor importancia, como de honor, y otros sistemas de escaleras que está reservado al uso administrativo con otro ingreso por este lateral.
el edificio no tiene un solo ingreso, sino que tiene también un ingreso como más de trabajo por el lateral que da hacia la calle de menor importancia, que es esta. ¿Hacia dónde se comunican estos edificios? Directamente hacia la plaza. Y la innovación, quizás, ¿cuál va a ser? El lenguaje en el cual está resuelto el edificio. Es un lenguaje que ya acusa la influencia del barroco. Puedo empezar a leer ejes por ahí y estos ejes me definen un módulo. El módulo que estoy tratando de leer tiene estas semicolumnas adosadas en planta baja que van enmarcando arcos. Está ejecutado en piedra, de paso voy contando los materiales para revisar la estructura. Y en la planta alta, si sigo el eje, tengo otra semicolumna que me define esa línea y que remata en ese pequeño parapeto con un jarrón. Pero cuando voy a revisar el otro, en cambio, la línea superior, la materialización de esa línea desaparece y me queda como un elemento tipo ménsula colgando. Esta otra es similar a esta y así voy alternando. De tal forma que, si bien puedo definir un módulo acá, puedo definir también un módulo mayor. Por eso que eso también acusa cierta influencia manierista como de indefinición, sumado a este límite también indefinido en la parte superior del conjunto. Pero la ornamentación me indica esta influencia barroca. Hay un juego de líneas mixtilíneas sobre cada una de las ventanas. Las ventanas tienen resolución en vidrios que son coloridos y que le dan una luz interior importante y diversa al edificio, y también la portada. Esta portada que marca el eje del bloque, la portada está del otro lado, esta es la fachada posterior, y están viendo que todo el módulo que mencioné recién da la vuelta al edificio y genera directamente el lenguaje. Este remate sobre el eje principal lo voy a volver a tener en el ingreso, lo van a ver después, de tal modo que marca que ese es el ingreso jerarquizado de todo el conjunto. El patio va a ser el espacio más significativo de todo el edificio. Este patio además tiene incorporación de vegetación, lo que me indica también la región en la que estoy ubicando el edificio. Si se acerca más a los materiales, esto está resuelto a partir de una piedra que tiene mucha incorporación, del lugar obviamente, que tiene mucha incorporación de caparazones, de caracolitos, lo que les hace hacer muy porosa y absorber mucha humedad en un clima que de por sí tiene mucha humedad. El mismo recurso de ese elemento que va como colgando, lo van a ver aparecer en los arcos también del patio principal, a patio que se resuelve a partir de arcadas en planta baja y en planta alta. Tiene un aire muy renacentista el patio interior de la Casa de los Capitanes Generales de la Habana. Y la cubierta, tanto en planta baja como en planta alta, está resuelta a partir del uso de madera. Madera también es lo que cubre la logia de ingreso, la galería de ingreso que les señalé antes, y el piso también tiene una especie de interrugado en madera. De tal forma que la madera integra una parte importante del sistema constructivo de este edificio. Revisamos el tipo, revisamos el lenguaje, la estructura y el espacio. De la misma forma, este otro que comparte la misma tipología, el Palacio de los Capitanes Generales o el Real Palacio, porque Guatemala pasa a ser de una capitanía general, igual que Cuba, a un reino, el reino de Guatemala, y esta es la capital. Ocupa otra vez una unidad urbana completa que de nuevo está al frente de la plaza. En cambio del palacio anterior, que tenía en el mismo edificio todas las actividades que les mencioné, incluyendo oficinas, la casa del gobernador, parte de la organización militar, todo en un mismo edificio. En cambio, este otro palacio varía en cuanto a la distribución en esa misma manzana, que es un poco más grande que la manzana de Cuba. Por este lado, en este ángulo, tengo el propio Palacio de los Capitanes Generales, con su respectivo patio. En la parte de atrás tengo la residencia de ese capitán general, que además era el jefe, la autoridad máxima de la capitanía, que tiene otra vez sus respectivos patios.
Acá al medio me queda la cárcel, porque también al principio tenía funciones de ayuntamiento, después el ayuntamiento se muda. Este espacio que me queda acá al medio está destinado a caballerizas, dado que el caballo era el medio de movimiento, de locomoción en esta época. Y en este sector tengo la residencia del presidente, el director de la Casa de Moneda, que se desarrolla en la parte posterior. Y prácticamente todas las funciones administrativas entonces se resuelven dentro de la misma manzana. He señalado los patios ahí en amarillo y lo que unifica todo el conjunto, este edificio tiene varias épocas de construcción, acá hay muchos sismos, recuerden, y ese sismo destruye varias veces el edificio, hasta que uno de los capitanes generales, ya hacia mediados del siglo XVIII, pide definir la fachada en forma completa y uniforme para todo el conjunto. Por eso ustedes ven una unidad en el lenguaje de la fachada que tiene un eje de composición por ahí, que es este que tengo acá en el dibujito del medio, mientras que hay otros dos ejes laterales, ahí siempre señalado por los remates en la parte superior, que le van indicando por un lado la presencia del Palacio de los Capitanes de este lado y por el otro lado la presencia de la Casa de la Moneda, unidos todos bajo el poder del rey de España. Los respectivos escudos que van apareciendo en esos remates van indicando esa forma de trabajo, esa forma de organización política. Planta alta y planta baja está resuelta la recoba que tienen en pantalla a partir de bóvedas que van resolviendo cada uno de los tramos. Están viendo también que no están utilizando columnas esbeltas como la del edificio anterior. En respuesta a esta zona sísmica, a medida que avanzan las experiencias para responder a los sismos, los edificios de Antigua Guatemala van reforzando cada vez más estos elementos de apoyo. Por eso los ven tan bajos y tan macizos cuando los comparan con los anteriores. El sistema también de cubrir con entrepisos de madera y cubiertas superiores de madera es lo que resuelve el resto de los espacios del conjunto. En planta baja, ahí ven la recoba que se resuelve casi a partir del uso de una bóveda que parece un cañón corrido, mientras que la de planta alta tiene, además de bóvedas, parte de una cubierta con madera. Y si miro el patio, este es uno de los patios principales, el que corresponde al Palacio de los Capitanes Generales. El uso de la madera es lo que más van a encontrar. La madera es liviana, la madera es fácil de trabajar. Este elemento derecho, el pie derecho, es lo que resuelve el esfuerzo vertical, mientras que la distribución la asegura este otro elemento que se llama zapata. Y en esa zapata es donde van a encontrar la ornamentación. En el cortecito van viendo los entrepisos con madera y también la cubierta final a par y nudillo en las tijeras que resuelve la planta alta. En los lugares en donde puede aparecer un espacio con mayor jerarquía suelen ser las escaleras. Les mencioné la escalera del Palacio Interior. Esta que tengo acá en particular está cubierta con una cupulita, con una linterna que le permite el ingreso de luz. Y es en las escaleras quizás donde encontremos un poco más de riquezas en relación al espacio y al lenguaje, mientras que el resto se va a reducir siempre a oficinas que no van a tener mayor interés. Cambiemos de tipología. Las aduanas. ¿Las aduanas para qué sirven? Las aduanas son el otro extremo de ese sistema de monopolio, el extremo que está del lado americano. La aduana controla qué se exporta y qué se importa, qué entra y qué sale. La aduana también es un espacio que tiene que servir de almacén y es a su vez una oficina fiscal. Controla todos los impuestos sobre lo que se comercia. De acá salía la mayor cantidad de dinero que podía recaudar la corona española, por ejemplo. Hay muchas aduanas otra vez, quizás no tantas porque los sistemas comerciales de puerto a puerto, entre los puertos americanos y el único puerto que era Cádiz o Sevilla, estaban muy controlados.
La que ha quedado en mejores condiciones como un edificio original es esta aduana o la Real Contaduría de Portobelo en Panamá. Construida en el siglo XVII, hacia 1630, funcionó más de un siglo y medio hasta que la ciudad en la que está ubicada fue directamente barrida por los piratas. Si se fijan en la planta, acá tengo un rectángulo y en planta baja tengo galerías hacia ambos laterales que flanquean las oficinas que están al centro. Hay un paso tipo puente entre ambas galerías y en los extremos puedo tener o más oficinas o también las viviendas del encargado de la aduana, que era uno de los puestos de más jerarquía en la época de la colonia. Tengo escaleras en los extremos de una de las galerías. Esas escaleras me permiten acceder a la planta alta, y tienen de nuevo la galería. Y también me permiten ver casi los únicos elementos que voy a poder referenciar cuando analice el lenguaje. Ese sistema de columnas y arcos que tengo por acá, que es lo que resuelve ambas galerías en los laterales. En las fotos ustedes van a ver que uno tiene madera y es porque un lateral del edificio se cayó y la restauración generó un mismo sistema de partición de módulos, pero no repitió la materialidad. Como ven, es un bloque, es prácticamente compacto, que en planta alta tiene un solo espacio que es el que se destina al acopio. Y no tiene mayor complejidad una aduana ni uno de estos sistemas, una de estas tipologías civiles. Suelen remitirse prácticamente al uso que tienen que resolver y si marcan alguna posición jerárquica lo hacen a través de sus portadas. Si tengo que analizar un poco más el lenguaje, acá tengo una imagen en donde la tengo más cerca. Está marcando mediante pilastras que están un poco subidas a esos basamentos que sobresalen del muro principal, los dos arcos, estos dos, que son los que me indican este paso por debajo uniendo las dos galerías laterales. Después tengo una sucesión de 1, 2, 3, 4 arcos sobre columnas que rematan en dos paños ciegos que son los que cierran el edificio. Solamente esos tres elementos verticales es lo que sobresale y es lo que tiene algún rehundido que me puede dar una idea de un uso intencional de ornamentación. En la planta alta, la galería, es decir, este espacio que tengo acá, es exactamente igual al de abajo y me permite acceder al espacio principal. Espacio principal que, junto con la galería lateral, está cubierta con un mismo sistema de cabreada. Hay una sola cabreada a gran escala que cubre todo el edificio, como veían en el volumen, en el edificio, en la imagen anterior. Es un solo bloque, es un solo volumen y las actividades están repartidas en estos tres módulos que conforman la planta de la aduana. Aduanas, les dije, son las que estaban ubicadas en los extremos de cada una de estas rutas comerciales. Algunas de las que existieron las tienen en pantalla, solamente las que tienen por arriba, estas han sido construidas para aduana. Muchas veces la aduana, como en el caso de la aduana vieja de Buenos Aires, ocupaba una casa ya existente, como la casa de los Basavilbaso, que es esta que tengo acá. Las más antiguas son las de Colombia, la de Santa Marta, fíjense que también tiene balcón, también tiene 2 niveles para oficinas y para acopio. La de Portobelo, que les acabo de describir, y ese sistema de arcadas también se repite, por ejemplo, en la aduana de Cartagena de Indias, la mayoría de ellas vinculadas directamente al mar, menos el Palacio de la Casa Real de Aduanas de Santiago de Chile, que está en la propia Santiago de Chile y que ya corresponde al último periodo. Fíjense que esta es de 1531 y esta ya es de 1805 y ya nos están mostrando, junto con el barroco, alguna influencia del primer neoclásico que va a corresponder al siglo XIX. El Cabildo es la institución principal dentro de las ciudades americanas.
alejadas del poder de la corona geográficamente, se hicieron cada vez más autosuficientes. A su vez, los cabildos dependían casi exclusivamente del rey, sin pasar por algunos otros controles políticos que eran propios de los sistemas administrativos de las colonias. Es por eso que en ese tramo final que les mencionaba la clase pasada, de las reformas borbónicas de Carlos III, lo que va a empezar a hacer este rey es a restringir todas esas libertades que tenían los cabildos, siendo una de esas quizás las causas que van a iniciar los movimientos independentistas de este lado del sistema colonial. El Cabildo de Salta, que tienen en pantalla, comparte con todos los otros cabildos del continente el ser sede de este cuerpo colegiado que era integrado por los vecinos españoles de la ciudad, que la primera condición que debían reunir era justamente eso, ser español. Ni el criollo ni ningún otro podía formar parte de ese cuerpo colegiado. El vecino además tenía que tener en lo posible cierto rango de nobleza o ser militar y poder solventar alguna de las actividades del cabildo que el cabildo hacía a lo largo del año. Los cabildos además tenían tareas tales como la administración de justicia, el servicio de policía, el control económico, por ejemplo, el control de pesas y medidas, inspecciones de seguridad y de salud, es decir, lo netamente administrativo. También tenía relación con la iglesia y representaba a estos vecinos frente al rey. Cuando miren los sistemas estructurales de estos cabildos, van a ver que la mayoría está construido a partir de muros que son los que soportan, muros que tienen un ancho considerable, entre 90 y 1,20 m, que era la medida de las varas que se usaban en esa época, que la mano de obra no es una mano de obra de jerarquía, de categoría, porque se solía usar a los presos que estaban en la propia cárcel del Cabildo como mano de obra, por lo tanto no son obras que se hagan sobre un proyecto o que se hacen en un tiempo definido, sino que se van construyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué sé eso? Porque si ustedes miran, por ejemplo, la planta baja del Cabildo de Salta, van a ver este sistema de arcos que no son exactamente iguales unos a otros, que por ahí tiene una portada, por acá tiene otra, pero después vamos a analizar cómo el eje principal lo tengo por acá, y que cuando miro la planta alta, los arcos de la planta alta no me coinciden con los arcos de la planta inferior. Eso indica las etapas de construcción del Cabildo y también el poco prejuicio para hacerlo sin seguir un orden como estamos acostumbrados a leer. En cuanto al tipo en sí, y recordando el modelo que traemos de España, el Cabildo de Salta se define a partir nuevamente de patios. Hay un ingreso a partir de un zaguán principal. Esos zaguanes suelen estar vinculados a las escaleras. En el caso de Salta la tengo inmediatamente al lado. Y con el tiempo, no siempre al principio, incorporan una torre. La torre del Cabildo de Salta fue añadida después ahí y corresponde al eje que ahora se trasladó hacia ese punto principal, que además está señalado con el balcón. Este balcón con cejil, desde el cual estos vecinos, que eran los alférez de primero y segundo voto, etcétera, leían las proclamas hacia sus otros vecinos que estaban en la plaza, y como era poco, esto se podía hacer con relativa facilidad. En el caso también del Cabildo de Salta, la fachada final es la que resuelve esta recoba, esta galería de planta baja, y es la que unifica a todo el conjunto. ¿Cuáles son los espacios principales de este cabildo? Evidentemente los patios, ¿no? Los patios, tanto el patio principal como el secundario, estos tres patios son importantes, el último es un patio de servicio. Algunos de ellos se vuelven a solucionar a partir de arcadas, del uso del arco de medio punto, que no tienen ningún otro tipo de ornamentación que solucionar el sistema, que lo que se refiere a solucionar el sistema estructural.
lo único que hace es apoyar, marcar el inicio del arranque del arco, del apoyo del arco. Sistemas de madera nuevamente resuelven tanto la planta baja como la planta alta, lo están viendo en las dos fotos, esta es la galería frontal, y también en el caso del balcón con cejil es el lugar en donde mayor ornamentación van a encontrar. O sea que la mayor parte de la ornamentación siempre la van a encontrar sobre el eje de ingreso, sobre la portada, y eso es una neta influencia española. Cabildos hay muchos, porque absolutamente todas las ciudades para existir legalmente necesitaban un cabildo. Tienen en pantalla a algunos de esos cabildos. Algunos están resueltos en piedra, otros están resueltos en muros de material, de adobe, la mayor parte de ellos. El Cabildo de Salta tiene partes de adobe también. La mayoría suele tener alguna torre, como algunos de los que están viendo ahí. En particular, el Cabildo de Jujuy es uno de los más antiguos que tenemos en la República Argentina, prácticamente intacto, y todos que comparten esa recoba de la planta baja resuelta en arco en la mayor parte de los ejemplos. Mientras que en la planta alta suele haber estas otras galerías que con la incorporación o de arcadas o de un balcón permiten esa relación con el espacio público hacia la plaza de armas donde se sitúa después el pueblo, es decir, los vecinos hacia los que el cabildo lee lo que ha resuelto con referencia a un tema. Están viendo también que no todos tienen el mismo lenguaje, porque hay cabildos que son más antiguos y cabildos que ya corresponden, como en el caso de Montevideo, a la última etapa del periodo colonial y tienen una influencia neoclásica que da indicios del comienzo del siglo XIX. Mientras que otros tienen mucha mayor ornamentación y nos indica su construcción durante el siglo XVIII, es decir, la influencia barroca. El nuestro, en particular, el de Córdoba, es un edificio que se comienza en el mismo instante de la fundación de la ciudad, como todos los demás. Suelen comenzar siendo simples ranchos que con el tiempo van mejorando y algunos tienen mejor suerte que otros con el diseño. En particular, el caso del nuestro, cuando a partir de las reformas borbónicas llega como gobernador intendente el Marqués de Sobremonte, es el que encarga este nuevo lenguaje para el cabildo y sistematiza de esa forma todo el edificio en su conjunto. Por eso el cabildo nuestro tiene algunas influencias que pueden responder a un manierismo cuando voy leyendo cada uno de estos ejes y cómo se van separando en módulos, lo más liviano abajo, lo más pesado arriba, la indefinición de la última línea de cornisa, el uso de doble pilastras y la recoba como ese espacio de transición entre el interior y el exterior que comparten todos los edificios que responden a este tipo. Si me voy para el lado de Brasil, el ayuntamiento es el nombre que recibe la sede de este cuerpo colegiado, o casa de cámara y cárcel. La cárcel es siempre otro de las funciones que cumple el cuerpo que controla administrativamente a la ciudad. El que tienen en pantalla es el ayuntamiento de Ouro Preto, un edificio que ya fue construido en el siglo XVIII y es netamente barroco. Primero, ¿cómo funciona este edificio? Este edificio nuevamente está en relación directa con el espacio plaza de Ouro Preto que tengo acá al frente. Tiene un eje de composición, que es este que tiene marcado en planta baja y planta alta. Hay una escalera que resuelve el basamento alto sobre el que está apoyado el edificio y también la diferencia de nivel que hay entre esta calle y entre esta otra calle. Al centro de ese desnivel que enmarca la escalera hay un chafariz, una fuente de agua que es muy común en la ciudad brasilera. Sobre ese eje de composición tengo un espacio tipo hall de ingreso que es el que distribuye el acceso al resto de los espacios que se van dando por sucesión en este rectángulo.
y que vincularse hacia el patio no es su posición o su idea de diseño principal. El patio es como un espacio de aire y luz que tengo acá al centro, que no tiene galería, que no tiene mayor interés que justamente ventilar e iluminar, y nada más. Sí tiene interés la escalera. La escalera tiene la primera rama de acceso en ese punto que les estoy señalando, y si me siguen el corte es este. Hay una pared que la está enmarcando y que es alta, y ahí tienen la foto. Esta es la rama que sube primero y queda enmarcada en esa pared que es alta. Llega el descanso, gira y en planta alta sube casi al modo imperial. De nuevo tengo el espacio de distribución y por ahí puedo acceder al resto de las salas y de las habitaciones. Como los anteriores, este edificio responde o en él funciona la administración de la ciudad y la cárcel de la ciudad. También es el que está encargado del control de los impuestos de la ciudad, que en el caso de la producción del oro eran significativas. El edificio está ejecutado todo en piedra y lo ven en los bordes. Puede tener algo de muro mixto en los paños intermedios, pero los bordes, el basamento, cada uno de los bordes de cada una de las ventanas y toda la portada que además es doble, como si fuera un espejo, eso lo hace más barroco todavía, va a enmarcar toda la arquitectura barroca portuguesa en América. De nuevo tengo ese balustre por allá arriba que me define el límite, y también tengo las esculturas que van rompiendo ese límite y la torre sobre el eje de composición. La cubierta superior que están viendo en el corte se hace a partir de un sistema de madera, es decir, no tiene sistemas abovedados en los interiores, sino que todo ese sistema está resuelto con la incorporación de madera. El patio no tiene mayor atractivo que simplemente tener los aventanamientos para iluminación y ventilación. Y sí, es importante esta otra mirada para terminar de analizarlo, la relación entre el ayuntamiento, la escala del ayuntamiento y la plaza de la ciudad. Ahí se entiende entonces, en esta escala tan importante, cuál es la jerarquía de la tipología en relación a esa ciudad. Y ahí de arriba están viendo el espacio, que es como un hueco simplemente en el gran bloque que es el ayuntamiento, el desarrollo de la escalera, y el eje de composición que lo vincula hacia el espacio plaza. Cabildos como estos, de nuevo, hay muchos. El más representativo y el más importante fue el que analizamos. Me podría seguir el de Mariana, que como ven tiene las mismas características. Si miro las plantitas suelen tener como 3 bloques, un desarrollo importante de las escaleras siempre parecen ser significativas y están como encajadas en esos pasillos con muros altos. Algunos, muy pocos, tienen recovas en las plantas bajas, los demás son como esos grandes bloques cerrados en donde el mayor interés está puesto en las ventanas. Parecen casas, de hecho son las casas de los ayuntamientos. Ventana, 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 es lo que me va generando entonces el lenguaje de esta arquitectura portuguesa en América. La tipología educativa la podemos referir aparte de los edificios de primeras letras que construyeron los franciscanos que enseñaban estas primeras letras muchas veces en sus propios conventos, universidades que también son organizaciones dentro de las órdenes religiosas. Había otras que eran iniciativas de la corona acompañadas por la iglesia. Ese es el caso de la Real Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo en Guatemala, que es la tercera de estas universidades dentro de Latinoamérica. Esta tipología educativa se reduce en este caso a un patio con galerías, otra vez el nuevo tipo, que está rodeada por aulas. Posteriormente, después de uno de esos terremotos, este edificio se usó también como espacio sagrado que sustituía la catedral, que está exactamente acá al frente, y por eso acá aparece una capilla. De esta simplicidad del tipo
resuelto en piedra para los elementos de resistencia más importantes y después en adobe y piedra para el resto del muro, contrasta con el lenguaje que va a utilizar. Si ustedes ven la fachada, que es lo que tengo acá, tengo un eje de composición y la mayor ornamentación la voy a encontrar en la portada. La mitad de la portada la tienen ahí. Ahí ven un elemento que sobresale, que es vertical, que está sobre un basamento, tiene como el fuste de la columna, que sostiene algo que no es exactamente un capitel y termina en un pináculo, y que antecede, genera volumen, genera sombra, sobre otra pared que está toda tratada con casi una puntilla geométrica que quiere pasar como por atrás. Y por arriba tengo todo un sistema de tímpanos y de elementos que siempre en curvas y contracurvas se van abriendo y cerrando sobre la portada principal. Pero lo más interesante está en el desarrollo del gran muro. El gran muro que parece ciego, pero que en realidad no lo es, porque no tengo las particiones verticales que tengo siempre. Tengo una cornisa pesada que remata la parte de arriba, que a su vez tiene una serie de pináculos que parecen marcar las líneas verticales, pero que solo tienen un elemento que va colgando y que no llega hasta el piso, que se va intercalando con estas ventanas de 8 lados, que a su vez son abocinadas, se meten para adentro, y también intercalan estos escudos que representan tanto a la corona como a los obispos que habían financiado la empresa universitaria. Y ahora, si miro la portada en sí, la portada es una portada española, una portada que concentra toda la ornamentación, pero que en vez de ser ese barroco que estamos acostumbrados con elementos muy ortodoxos que veníamos viendo en Europa, acá ya se ha transformado en el uso de una geometría prácticamente plana, pero que me va generando diversos planos dentro de la misma portada. Y cuando ingreso, es ahí donde el barroco alcanza su mayor esplendor. Hay un plano que es el zaguán en sí, que es este primero que tengo acá. Después viene la galería y después viene la arcada de la galería que me deja pasar al patio y tengo lo mismo exactamente del otro lado. Sobre el eje, además, hay como un eco de la portada que dejo atrás en esta otra portada o este otro remate que está sobre el eje de desarrollo del edificio. No hay nada que tenga una sola línea. Todas las líneas están quebradas, es decir, son mixtilíneas. Esta y esta. Y no es una sola, no es liso el arco, sino que tiene muchas ranuras que siguen exactamente la misma forma por dentro. Ese juego de luz y sombra que se incrementa además con esta cuestión de esto es oscuro, esto es de penumbra y esto es mucha luz y vuelvo a hacer lo mismo para el otro lado, da esa escenografía, ese dramatismo al espacio barroco. Ahí tiene la síntesis del módulo que se puede seguir. El arco es mixtilíneo, están marcadas en pilastras que en parte son lisas y que después resultan como una serie de tambores apilados que no se sabe muy bien qué es. Y sobre eso pasa una cornisa que está ornamentada en un friso, de nuevo balustres que en realidad son falsos y los pináculos que van marcando de nuevo el eje. En el interior de esa galería, que tiene como un sistema de bóvedas que parecen aisladas, pero que también parecen de cañón corrido, todo rebajado, todo más pesado por la misma condición sísmica. También hay una guarda pintada que recorre todo el edificio, toda la galería en su perímetro. Ahí me acerco al patio. Fíjense ahí más de cerca el arco, cómo está trabajado. Como nada parece estar quieto, parece que todo el arco va vibrando con los cambios de luz y de sombra. Y eso es lo que hace el edificio. Cuando uno se mueve continuamente adentro, no hay nada que parezca que está quieto, cambia continuamente. Incluso cuando uno se acerca más a un detalle, ve cómo cada uno de esos módulos que yo traté de identificar al principio tiene todavía más ornamentación. Ahí todo hay un sistema como de filigrana que va enmarcando internamente cada uno de esos modulitos. Hay otro sistema en el friso que yo dije que simplemente tenía ornamentación y ahí están los falsos balustres que rematan todo el conjunto. Y para terminar, porque me pasé, la tipología más compleja civil de todo el colonial, la posta.
¿Para qué sirve una posta? Para que un camino real funcione. Los caminos reales aparecen en la mitad del siglo XVIII y aseguran el transporte de pasajeros y de cargas dentro de los territorios coloniales. Para que esto pueda funcionar, las postas están puestas marcando lo que puede recorrer un caballo o una carreta en un día. Es decir, entre 4 leguas para una carreta, 8 leguas para un caballo. Para que tengan una idea, ir desde Córdoba hasta Lima podía llevar unos 4 meses, por ejemplo. El chasqui, en cambio, que iba a caballo, a galope, iba mucho más rápido. Llegaba en un mes y una semana, cuando mucho. Estos edificios están hechos casi exclusivamente para que se vayan reponiendo los caballos de las diligencias, los caballos de las carretas, los caballos en sí, de los que iban sobre el animal. Para eso necesitaba lugares donde los caballos pudieran comer y tomar agua, y para la gente, espacios, habitaciones donde se pudieran alojar y comer. Con el tiempo, algunas de ellas, las más importantes, fueron incorporando capillas. Habitación, 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 siguen habitaciones. Una escalera para subir a la parte alta, porque también había que controlar y vigilar el camino, los caminos eran peligrosos, y para poder unificar todo esto, una galería. La galería tiene pilar, 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 una cornisa que las une. Y se acabó la posta, no tiene ninguna otra cosa. Esta galería, ¿qué hace? Lo vincula con el espacio exterior porque ahí hay que acceder. O sea, la idea mínima de la posta es este dibujito que les puse acá. La posta de Sinzacate, que es la que tienen en pantalla, responde exactamente a eso porque es la planta que acabo de describir. Y tiene la galería cubierta con un techo casi plano, que es el que están viendo acá, resuelto con madera, y las habitaciones resueltas a par y nudilla. La capilla en sí, aunque tiene ese arco cobijo que avanza con la espada en el costado, está resuelta exactamente de la misma forma. Muro ancho, adobe, par y nudillo, la cubierta de las habitaciones. Madera en posición horizontal es la que cubre el complejo espacio de la galería de la posta de Sinzacate y la capilla. Complejísimo todavía más el lenguaje, no tiene nada, tiene solamente el punto focal del altar y, de nuevo, quizás lo más ornamentado son las tijeras de par y nudillo que tengo en la parte superior. De nuevo, postas hay muchas porque las necesito cada 4 leguas y, como ven, comparten todas los mismos. Todas tienen galerías y de esas galerías se acceden a las habitaciones y nada más. Y todas están resueltas a partir de los mismos recursos materiales y con los mismos sistemas estructurales. ¿Cuál será el espacio principal acá? El que veo prácticamente apenas, que me sirve para identificar además la posta, la galería. Con eso cerramos la tipología más compleja que tiene el colonial americano y pasamos a los talleres, si no hay ninguna pregunta. ¿Me quedé con alguien o estoy sola? No, está bien, gracias. Gracias, profe. De nada, nos vemos en un rato. Gracias, profe. Gracias, profe. Una consulta. Sí, querida.